¿Qué es el ego, no? El ego, para empezar, es un mecanismo de supervivencia. No nos acordamos, pero en algún momento estábamos en el vientre de nuestra madre, no teníamos noción de yo, ego en latín quiere decir yo, estábamos ahí dentro, totalmente protegidos por nuestra madre, sin saber que estábamos dentro de nuestra madre, nos sentíamos unidos y conectados con algo que va más allá de nosotros, y hay un día que le llamamos parto, pero el día en que tú naces, el día en que nacemos, se produce la principal herida de nacimiento, que es la separatividad. De repente, ostras, nos arrancan del vientre de nuestra madre, cortan el cordón umbilical y empezamos a sentirnos como algo separado. De repente ya ves que, ostras, estoy fuera de donde estaba, estoy separado y claro, desde el día en que nacemos se empieza a producir el surgimiento de este ego como mecanismo de supervivencia. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando nació mi hija Lucía, ¿no? Los niños nacen con forma de semilla, tenía forma de semilla. En esa semilla le llamaremos ser, yo verdadero, esencia. Ahí está contenido todo lo que necesitamos, todo nuestro potencial, nuestro talento, nuestro propósito de vida. Esa esencia está todo, ¿no? Absolutamente todo. Lo que pasa, que claro, el ser humano nace como un potencial todavía por hacer. Quedará un largo camino para poder valernos por nosotros mismos. Pues claro, nace el recién nacido, nacemos como bebés, tenemos que sobrevivir. Pues claro, imaginaros, los niños pequeños todavía su cerebro no está desarrollado, tienen pensamiento, no tienen diálogo interno, o sea, son puro instinto, son pura supervivencia. Entonces, de forma automática, de forma primaria, desde esa esencia, desde esa semilla, pues se va generando un mecanismo de supervivencia, un instinto de protección, al que llamamos ego. Pues claro, el niño pequeño ya empieza a mirar afuera, se empieza a enajenar poco a poco desde el día en que nace de su verdadera semilla, de su verdadera esencia, y empieza, pues eso, a protegerse, a identificarse con este ego, y va filtrando la vida desde ahí. Pues claro, no sé si sois padres, pero yo lo veo con mis hijos, ¿no? De repente, ostras, es que todo el rato quieren bracitos, todo el rato quieren mimitos, ¿no? Son un poco más mayores y empiezan a llorar porque quieren estar contigo, porque papá, mamá están totalmente apegados, son totalmente dependientes. Y es muy natural que así sea, porque no pueden valer por sí mismos. Claro, la palabra papá, la palabra mamá, bueno, mi hija Lucía ha dicho más de 2 millones ya la palabra papá, imaginaos la carga que tiene, ¿no? Pues establecen una dependencia y un apego que son totalmente necesarios para sobrevivir, pero el precio que pagamos en ese estado es que nos enajenamos de lo que verdaderamente somos. Claro, mi hija Lucía de repente por la noche llorando, papá, 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 ese llanto angelical, ¿verdad? ¡Yeah, yeah! Que es maravilloso este sonido, cómo te conecta con lo mejor de ti mismo, ¿verdad? Y de repente cojo a mi hija Lucía, la meto en la cunita y le digo, hija mía, que está todo dentro de ti, mi amor, de formación profesional, ¿no? Pero mi hija Lucía no, papá, papá, porque está en modo supervivencia, no puede razonar, está cegada por su apego, por su dependencia, inconscientemente proyecta todo lo que necesita para sobrevivir en papá y en mamá. Claro, desde esa herida, pues iremos viendo que cuanto más grande es esa herida, cuando el bebé se va sintiendo desvalido, desprotegido, mayor es su necesidad de envolverse tras esta coraza, tras esta protección que llamamos ego. Con lo cual, no hemos de demonizarlo, porque el ego es necesario para sobrevivir. El ego es lo que genera en el bebé que tú puedes sobrevivir poniendo el foco fuera, ¿no? Y es esa sensación de protección muy inconsciente, muy animal, muy primaria, ¿no? El ego es necesario. Es necesario hasta que podamos valernos por nosotros mismos. Es necesario hasta que nuestro cerebro esté lo suficientemente desarrollado para poder vivir conscientemente, para poder tener pensamiento propio, para poder, oye, pues tener ese diálogo interno, pues que mi hija Lucía algún día igual empezará, ay, es verdad, papá es un ser humano, que está cansado y está durmiendo en la habitación de al lado y mañana, cuando me despierte, volverá a cogerme para jugar conmigo. De aquí a que llegue ese proceso, insisto, los niños pequeños, todos hemos sido niños pequeños, somos adorables, somos preciosos, pero los niños pequeños se nota el pedazo de ego que traen consigo, ¿no? Ahí están todas las pataletas y, en fin, iremos hablando de todo esto. Lo digo porque para conocer tu propio ego, la vida está muy bien hecha. El día que te vuelves padre, tienes una inmejorable oportunidad para poner conciencia a tu vida observando a tus hijos, observando cómo se va forjando ese ego en ellos, cómo ese ego les va separando de ese bienestar, de esa dicha que desconecta con el presente, ¿no? La primera clave es entender que es un mecanismo de supervivencia que genera apego y dependencia para sobrevivir. La segunda característica principal es la ignorancia.
El ego es pura ignorancia. Ignorancia, como veremos, no es falta de inteligencia. Ignorancia es falta de conocimiento. Conocimiento precisamente de esa esencia, de esa voz interior que te conecta con lo que tú verdaderamente eres, ¿no? Claro, el niño pequeño está operando desde la supervivencia y claro, desde el día en que nace, pues se va llenando pues con un montón de creencias de segunda mano que tienen que ver con el entorno social y familiar en que hemos nacido. Tenemos una mentalidad prefabricada, acorde con el barrio, con los padres, con el tipo de colegio al que hemos ido. Los niños pequeños, ya egoicos, fijaros que ponemos un nombre, oye, Borja Vilaseca, Lucía Vilaseca, el nombre que os han puesto, pero además del nombre, un lenguaje, un idioma, un acento, un montón de creencias, un montón de valores, prioridades. Claro, y muchos de estos están fundamentados en la ignorancia. Muchos de estos son creencias irracionales, absurdas, como que nuestra felicidad está fuera de nosotros mismos, como que igual estamos aquí para tener un coche o tener éxito, o vete a saber lo que estamos siempre desde el ego buscando afuera de nosotros mismos, ¿no? La principal característica del ego es que es ignorante y el ignorante ignora su propia ignorancia. Por eso cada vez que desde el ego sufrimos o tenemos algún conflicto, tendemos a seguir el patrón egoico con el que nacimos de buscar la solución, la respuesta o seguramente el culpable fuera de nosotros mismos, ¿no? Para entender tu ego es fundamental entender el conjunto de creencias, el conjunto de condicionamientos, de limitaciones con las que tu mente ha sido condicionados por tus padres, por tu entorno social familiar, por tu educación. Pues insisto, el gran problema del ego es esa ignorancia, ¿no? Por eso, en una determinada comunidad, solemos pensar de una determinada manera, solemos tener un equipo de fútbol determinado, estar afiliados a un mismo partido político y, en definitiva, tener una forma de pensar que creemos que es nuestra, pero no es nuestra. Nos ha venido dada. Porque los niños pequeños, ya lo he dicho, son eso, pues esponjas que absorben todos los estímulos que les llegan de sus padres, todos los estímulos que reciben de la sociedad, pero al no tener pensamiento crítico, endiosan a los padres, endiosan a los adultos y se lo creen todo, ¿no? Y como iremos viendo, desde esas creencias van creando una identidad que también desde el ego le llamaremos máscara. Como sabéis, el ego es la personalidad que vamos construyendo, vamos a ir recordando que estamos enajenados de nuestra verdadera identidad, no tenemos ni idea de quiénes verdaderamente somos, por eso nos conformamos con un sucedáneo, que es creer que yo soy ese conjunto de creencias, valores, prioridades, aspiraciones que me han sido impuestas por la sociedad. Creer que yo soy mi nombre, mi equipo de fútbol, mi partido político, mi religión, mi trabajo. Creer que soy lo que consigo, lo que tengo, lo que otros piensan de mí. Siempre mi identidad está basada en factores externos, porque siempre el ego tiene el foco puesto hacia afuera. Insistimos en ese fenómeno de apego y dependencia que a los niños les lleva a buscar afuera lo que jamás encontrarán afuera, ¿no? Pues claro, esa máscara tiene mucho que ver, esa personalidad tiene mucho que ver con el tipo de herida. Y aquí sí que el eneagrama nos da bastantes pistas. Porque, insisto, el ego es un fenómeno que nos pasa a todos. Pero desde el día en que tú naces, cada uno de nosotros nace con un modelo mental, con una estructura psicológica. Claro, dice, no, los niños nacen como una tabla rasa, como una hoja vacía. Y es verdad, se llenan de creencias. Pero claro, no sé, pensar en vuestros hermanos, pensar en vuestros hijos. Es verdad que todos hemos recibido la misma educación en casa, la misma cultura, los mismos valores. Es verdad que tus hermanos y tú compartís una serie de tics, una serie de rasgos familiares, pero a nivel de personalidad, habéis fijado, lo habéis verificado, somos todos diferentes, somos todos únicos. ¿Por qué? Porque todas esas creencias, uno las va interpretando subjetivamente desde el modelo mental con el que nació, que viene de serie, ya estaba implícito en ese parto. Pues claro, el niño pequeño nace y ya nace con ese esqueleto psicológico, pero su mente está, por supuesto, vacía y se va llenando de creencias, pero interpretadas subjetivamente desde el modelo mental. Pues claro, en algunos modelos mentales, la herida que se forja en el parto es que soy indigno de amor, para ser querido en este caso. Pues entonces empezamos a entender que hay personas que intentan ser buenas personas, que intentan siempre ayudar a los demás, que quieren caer bien, porque tienen la creencia, movida por su ignorancia, movida por esta herida, que es que si los demás me quieren, si soy buena persona, si les ayudo, los demás me van a querer. Y si los demás me quieren, seré feliz. Fijaos la construcción egoica de esta afirmación completamente falsa. No hay amor suficiente en este mundo para llenar el vacío de una persona que no se ama a sí misma. Pues claro, si no comprendo la herida de nacimiento,
pues claro, tampoco voy a comprender que este personaje, esta personalidad que estoy desarrollando, no soy yo. Esa personalidad dice mucho de mí, dice mucho de mis limitaciones, de mi ignorancia, de la máscara que llevo puesta, pero estoy totalmente identificado. Entonces, claro, me creo que yo soy mi ego, me creo que yo soy mi personaje. Entonces, cuestionar al ego es cuestionarme a mí, cuestionar las creencias del ego es cuestionarme a mí. Y claro, eso me aterroriza. Porque si empiezo a cuestionar las creencias desde las que he creado esta personalidad y yo creo que soy eso, ostras, me quedo sin mi seguridad, sin mi refugio. Hay personas que jamás vuelven a cuestionar los pilares profundos de su psicología que fueron construyendo desde este ego. Ponemos otro ejemplo. Hay personas que su herida de nacimiento es que no me siento bien conmigo mismo, entonces inconscientemente vuelvo con el mismo mecanismo. Creo un ideal de cómo tengo que ser y ahí empiezo pues eso, a forjar un ego basado en la autoexigencia. ¿Cómo tengo que ser? ¿Cómo debo de ser? El ego machacándote, juzgando, pues señalando tus errores, tus defectos y siempre instándote a ser mejor, ¿no? Pues claro, son personas que acaban calcinadas por la ira, por la frustración constante. Y además, como es adentro, es afuera. O sea, igual que esas personas que se sienten indignas de amor y nunca se sienten queridas por sí mismas, pues no van a encontrar jamás el amor fuera de sí mismas. Esas personas que se sienten imperfectas, cuando miren hacia afuera, lo único que verán es imperfección, ¿no? De ahí que es fundamental entender la herida. Hay otras personas cuya herida es que no está bien confiar en mí mismo, no está bien confiar en mí mismo. Entonces, claro, empiezan a desarrollar una personalidad dubitativa, desconfiada, en busca de un gurú, de una religión, son carne de secta y de coach, ¿me explico? No. Son personas que siempre están buscando que alguien me diga lo que tengo que hacer, apretando el culete permanentemente porque tengo un miedo, una inseguridad, una ansiedad. Entonces, claro, un contrato indefinido, una hipoteca, un matrimonio, una jubilación, un seguro de vida, pero aún así el ego siempre necesita más seguridad. ¿Me explico o no? Pues claro, entendiendo la herida con la que nacimos, aquí insisto, el eneagrama pone mucha luz ahí, entendiendo la personalidad del ego que vamos desarrollando, también vamos a entender el tipo de sociedad egoica en la que vivimos, el tipo de educación egoica en la que vivimos, el tipo de canciones pop egoicas que escuchamos, la propaganda egoica de esta sociedad, que lo que hace es perpetuar el pensamiento y el comportamiento egoico. De ahí que, claro, para que un ciudadano, un individuo empiece a cuestionar eso, normalmente se le tacha de raro, de loco, de diferente, aunque estamos llevando a unos niveles de insatisfacción, de infelicidad tan grandes, que esto se está democratizando. Lo que pasa es que el sistema se defiende ¿cómo? Gracias a la industria farmacéutica y a sus comerciales, permitidme la provocación, los médicos. Porque básicamente te dan remedios para, oye, resolver los alivios. Pero, ojo, aquí nadie está hablando de resolver la verdadera causa, que está en el interior, que se trata de sanar esa herida, ¿no? Pues claro, lo que estamos viviendo de aquí fuera es un gran teatro. Es un gran teatro de máscaras que se relacionan con otras máscaras y todos sentimos que no acabamos de conectar en profundidad con otros seres humanos, ¿no? ¿Quién es el primero que se quita la careta? ¿Quién es el primero que empieza a reconocer, hostia tú, me siento mal conmigo mismo, no estoy bien, tengo miedo, tengo ira, tengo tristeza? Nunca es suficiente con lo que me propone la sociedad, ¿no? Insisto, creo que hoy en día la gran revolución es que un montón de personas se están quitando la careta. Está siendo una epidemia de autenticidad. Seguimos. Claro, cuando tú vives en el ego, vives en el Matrix. Vives en el Matrix. O sea, tú estás convencido en tu inconsciencia, claro, tú no te das cuenta de que estás viviendo desde el ego. Para empezar, no sabes ni lo que es el ego. Entonces, claro, no te das cuenta de que no te das cuenta y estás convencido que las interpretaciones subjetivas, egoicas, que tú haces de la realidad, son la realidad en sí mismas. Tú estás convencido de que cuando vas por la calle y dices, mira qué capullo. Tú estás convencido de que es un capullo, ¿me explico o no? En vez de decir, el ego, que es ese gran susurrador, ese gran embustero, que de repente, yo qué sé, ve a alguien y te hace de espejo, igual por envidia, no sé, te despierta algo muy oscuro y el ego te dice, menudo capullo. Porque claro, el ego te susurra, tú no sabes que tú no eres esta voz, y entonces te identificas con la voz y al final tú dices, sí, menudo capullo. O sea, acabas viendo lo que creas primero en tu propia mente, ¿no? La realidad es absolutamente neutra. Lo que no es neutro son las interpretaciones subjetivas y distorsionadas que hacemos cuando vivimos tiranizados por nuestro ego de la realidad. Pues claro, insisto, ¿cómo se sabe que estás tiranizado por el ego? Observa tu mente, observa tus pensamientos. ¿Y cómo se sabe que estos pensamientos proceden del ego y no desde ese lugar más profundo? Observa la calidad de tus pensamientos. Son negativos, son egoicos, te dejan un pozo de amargura, de tristeza, de ira, de inseguridad, de ansiedad, de nerviosismo. Y claro que las emociones son reales, pero las emociones nos dan información sobre el tipo de pensamientos que estamos teniendo.
si están basados en ignorancia o en sabiduría. Y claro, al observar esos pensamientos, si están basados en ignorancia, no lo dudemos, vienen movidos por el ego. Cada vez que tú coseches un resultado de insatisfacción, de sufrimiento, de lucha o de conflicto, no importa la situación externa que tengas afuera, porque en última instancia siempre podemos modificar nuestra interpretación, nuestra actitud de esos hechos, si nos conocemos a nosotros mismos, si vamos más allá de este ego. En la medida que cosechemos estos resultados de insatisfacción, no os lo creáis, pone de manifiesto que estamos interpretando la realidad desde el ego, que nos hemos vuelto a equivocar, que nos ha vuelto a engañar, a manipular. El ego es un gran manipulador. Por eso Sócrates decía que la verdadera batalla se libra en nuestro interior. No se trata de cambiar la realidad, no se trata de querer luchar contra el otro, no se trata de sermonear al prójimo, no, se trata de mirarse en el espejo y ver cuál es mi parte de responsabilidad, qué he de modificar en mí. Pero insisto, vivimos en el Matrix. Yo obtengo un resultado de insatisfacción, de conflicto, tengo tristeza, tengo miedo. ¿Qué hacemos desde el ego? Como tengo el foco fuera, quiero que cambie lo externo. Quiero que cambie lo que estoy proyectando, en vez de ir a la raíz, que es el proyector, ¿no? Insisto, vivimos una sociedad tremendamente ignorante. No sabemos quiénes somos, solo conocemos nuestro ego. Y vivimos una sociedad muy inconsciente, porque es que no queremos saberlo. Yo os felicito por venir aquí, una charla, radiografía del ego, tú. Estoy convencido, algún colega ha dicho, ¿pero dónde te metes, tumbado? Te estás volviendo muy hierbas, ten cuidado que te van a comer el tarro. Nadie te puede comer el tarro, como mucho te lo comes tú, ¿me explico o no? Pero pone de manifiesto esos miedos inconscientes que todos tenemos, porque claro, el ego no le interesa. Ahora mismo permitirme, aquí no hay 120 personas, aquí somos 240. Porque aquí estáis vosotros, vuestra verdadera esencia, que seguramente hace tiempo diré, conócete a ti mismo. Y el ego dice, calla, hierbas. A vuestros egos, el ego está aquí diciendo, no te lo creas, no te lo crees, esto es mentira, esto no lo apuntes, ¿me explico? No. Porque al ego no le interesa conocerse a sí mismo. Porque entonces vamos a poner fin a su dominio, a su mandato, pero es el momento de decirle, con cariño, ego, hay un nuevo sheriff en la ciudad. Y el ego empieza a hacerte sentir nervioso porque te das cuenta de que igual va a haber un cambio en ti. La mayoría de personas no quiere cambiar porque intuyen que como empiece a cambiar este diálogo interno, como empiece a comunicarme conmigo mismo desde mi esencia y no desde este ego, tan ignorante, tan inconsciente, entonces igual se van a producir muchos cambios externos, ¿no? Y si esto luego hablaremos de este miedo al cambio. Bueno, el ego es egocéntrico, obviamente, es el principal rasgo del ego, ¿no? Mira, aquí hay un cuento muy bonito que dice que hay una orquesta que está ensayando ahí para un concierto que se avecina. Y mientras están ensayando ahí, toda la orquesta, ya veis, un montón de personas, entra en la sala un electricista para cambiar unas cosas de la electricidad de la sala para las obras del concierto y coge ahí una de sus maquinarias y empieza... Y todos los componentes de la ópera empiezan ahí a parar de tocar los instrumentos y todos se quedan mirando al electricista. El electricista sigue... Y de repente se da cuenta de que todos le están mirando y de que todos han parado de tocar. Y el electricista les dice, no, por mí sigan, a mí no me molestan. Y esto es el egocentrismo, que nos queremos el ombligo del mundo, que el universo gira alrededor nuestro, tú. Tú te levantas por la mañana, tú, esperando, oye, a ver si tengo un buen día, tú, a ver si todos estos inútiles que hay ahí fuera, a ver si se comportan como yo quiero que se comporten, a ver si mi jefe espabila ya y empieza a tratarme bien, a ver si me suben el sueldo, a ver si los políticos dejan de robar, a ver si cuando voy con el coche los semáforos se comportan y me deja pasar todo el mundo, a ver si los perros cagan donde toca, maldita sea. Cada uno, claro, el ego es personalizado, tienes que conocer el vuestro, ¿no? Y tú coges el coche, inconscientemente, movido por tu ignorancia, por todo ese conjunto de creencias irracionales, absurdas, con las que hemos sido condicionados por esta sociedad, y por favor, observar los resultados que estamos cosechando como sociedad, para entender de lo que estamos hablando en nuestro interior. Claro, tu ego está convencido, pues eso, de que, oye, llegarás a la hora del trabajo, porque los semáforos, porque te dejarán pasar, y de repente hay un atasco de tráfico, tú, mira, estas cosas pasan, ¿no? Pero claro, tú estás convencido de, maldita sea, pero ¿por qué a mí? O sea, es que, ¿cómo me hacen esto? Entonces, claro, lo habéis visto, ¿no? En esta sociedad, cada vez más universitaria, la gente con sus MBAs, cada vez estamos en el momento de historia, pues más erudito, más lector, ¿y qué se nos ocurre frente al atasco de tráfico? Que ya en sí, pues puede ser un acontecimiento un poco molesto, pues vamos a hacerlo más molesto. Y alguien se inventa el claxon y todos, y oye, era molesto, pero lo convertimos en un infierno, ¿me explico o no? Y la gente, desde su egocentrismo, tiene la creencia de que si yo pito, avanzará tú. Claro que sí, campeón. Y además vivimos en el día de la marmota. O sea, tú has comprobado empíricamente que pitar no sirve para nada, simplemente pues, para crear un acontecimiento un poco más molesto,
Pero tú da igual, sigues pitando y pitando y pitando. Y bueno, luego ya algún campeón que saca la cabeza, ¡gilipollas, hombre, que llego tarde! Y el otro día vi algo que me flipó. Digo, esto ya son síntomas de que estamos llegando a un nivel de malestar tremendo. Yo estoy en el atasco también, observando esto, bueno, pues con esa fascinación de ese investigador de la alma humana. Y de repente, el de delante mío, bueno, se le va un poco y empieza a pitar, empieza a insultar al de delante, ¿no? Bueno, y el de delante se sale del coche. Y yo, ostras, yo subo la ventanilla por si acaso, yo no he sido, ¿sabes? Y se va hacia el de delante mío, lo mira, y yo, hostia, a ver qué va a pasar. Y abre el maletero. Y yo, madre mía, ¿qué va a sacar? ¿Y sabéis lo que saca? Saca un punching de plástico, ¿sabéis? La bola esta que le pegas hostias, lo coloca en la carretera, en la calle, y empieza al del coche. Y el del coche, hostia, yo flipado, yo, ¿qué me estás contando? O sea, y sí, el del coche se empieza, supongo, a reír de sí mismo, de su propio ego, sale del coche, empieza, pum, cae el atasco, y los dos, pum, pum. Bueno, tú, hostia, fue increíble, increíble. Al final, oye, tú no pasa nada, ¿sabes? Vámonos. Claro, yo reflexiono, lo que tiene que haber vivido el pavo para que lleve un punching en el maletero, ¿me explico o no? Somos tremendamente egocéntricos. Yo, ¿por qué sufrimos? Porque los demás no se comportan como yo quiero que se comporten. Tú no me caes bien porque tú no te comportas como yo espero que te comportes. Sufro porque la realidad no me da lo que yo quiero. Sufro porque el otro día, ostras, no me eligieron, eligieron al otro. Mi jefe es un desgraciado porque ha promovido a mi compañero y no a mí. En cambio, tú me caes muy bien porque tú siempre te portas muy bien conmigo. Yo te quiero mucho. O sea, queremos cuando nos benefician. Te odio cuando me perjudicas. Incluso tenemos una noción de amor muy egoico, ¿no? No hablaremos hoy del amor, pero insisto, es entender el ego y desde ahí entenderás el resto de las cosas. Entenderás, insisto, pues el amor, las relaciones, la paternidad, la educación. Entonces, claro, llegas al trabajo y llegas tarde. Llegas tarde. Entonces, claro, todo el mundo vive desde el ego. ¿Verdad? O sea, estamos en un ego y claro, el ego despierta el ego del otro. Entonces, claro, tú ya llegas y ya llegas perturbado, te vas perturbando porque tienes estos pensamientos egocéntricos. Hostia, es que mi jefe me va a echar una bronca. Y entonces, claro, entras en el despacho y ¿qué pasa? Del egocentrismo pasamos a la siguiente característica, que es el encarcelamiento psicológico. Es decir, como soy esclavo de mi ego que me manipula, y uno de los rasgos del ego es que es reactivo, tú reaccionas egoicamente, reaccionas emocionalmente, pues de repente el coche delante frena, y claro, como tú vives inconscientemente, no estás presente, como vives con este conjunto de creencias basadas en ignorancia, como vives desde ese mecanismo de protección, de supervivencia tan primario, y como estás convencido de que todo el mundo tendría que adaptarse a ti, pues de repente sucede que reaccionas. La reacción es, como no hay nadie ahí presente, pues es automático para protegerte. Reaccionas y con cada reacción te tomas un chupito de cianuro. No hay producción de cianuro suficiente para abastecer a todo el mundo, madre mía, la de chupitos de cianuro que nos estamos tomando todo el día, haciéndonos daño a nosotros mismos porque las cosas no son como a mi ego les gustaría. Entonces, claro, tú ya vas molesto, perturbado por el atasco de tráfico, llegas tarde al despacho y ya desde ese ego y empiezas, es que mi jefe seguro que me va a meter una bronca, maldita sea, es que joder, vaya mierda de empresa. En vez de decir, coño, pues me largo, no creo en esta empresa, me hago responsable, lo dejo, o no puedo dejar esta empresa porque ahora mismo no me conviene y mira, oye, forma parte del pack, yo lo estoy eligiendo. No, vivimos en ese egocentrismo y de repente entras al despacho, ¡Vilaseca, has llegado tarde otra vez, maldita sea! Claro, el jefe también. No le pidas compasión, no, también es desde su ego. ¿Cómo puede ser que llegues tarde? Digo, no, cada uno desde su ego. Entonces el jefe echa una bronca y fíjate qué pasa. El jefe echa la bronca y tú, como eres un esclavo de tus reacciones emocionales, eres esclavo de tus circunstancias. Pues claro, el jefe echa la bronca, viene ese estímulo y tú reaccionas. Te tomas un chupito de cianuro, te perturbas a ti mismo, te vuelves a hacer daño a ti. Claro, fijaos, cuando vives en este encarcelamiento psicológico, cuando vives en la reactividad, de ahí también entendemos el victimismo. Todo el día quejándote, protestando, todo el día culpabilizando a los demás. Y llegas a casa desde el ego, cariño, ¿qué ha pasado? Mi jefe es un desgraciado. El jefe no está en tu casa, ¿eh? Pero lo vuelves a reproducir, te vuelves a tomar otro chupito de cianuro. El ego se alimenta gracias al cianuro, gracias a la insatisfacción, gracias al sufrimiento que se perpetúa en ti, alimentándose de ti, de ese malestar. ¿Qué ha pasado, cariño? Me ha echado una bronca el tío, es que ya no puedo más, maldita sea. Desde el ego soy una víctima. Fijaos la manera de razonar del ego. Como me ha echado una bronca el jefe, como yo he reaccionado, pero yo no soy consciente, no me doy cuenta de que soy reactivo y me he perturbado a mí mismo, lo que hago es que culpo al jefe, culpo a la bronca del jefe de lo que el ego me ha hecho a mí mismo.
Y desde el ego, desde la ignorancia, quiero que cambie mi jefe porque creo que si mi jefe cambia, yo podré sentirme mejor conmigo mismo, ¿no? Claro, y ahí ya intentamos cambiar al jefe, lo cual alimenta más el ego, intentando cambiar lo que jamás podemos cambiar, perpetuando el conflicto, ¿no? Una persona que está en este viaje, que está en el viaje en el que estamos todos, de hacer consciente este ego, de integrarlo, de conocernos a nosotros mismos, pues fijaos cómo cambia. Llega a casa igual, molesto, como el otro. Cariño, ¿qué ha pasado? Mira, mi jefe no es una persona fácil, yo creo que está pasando un momento complicado. Hoy he cometido un error, mira, no me he organizado bien, tenía que haber salido antes, me he encontrado un atasco y mira, no he podido lidiarlo mejor, he llegado tarde, y ayer me habían pedido que por favor, importantísimo, que llegara pronto para la reunión, he llegado tarde y mi jefe ha echado una bronca tremenda y fijaros, no lo he aceptado, no he aceptado la bronca. Aceptar no es ser indiferente, resignarte, parar otra mejilla. Aceptar quiere decir comprender lo que ha sucedido, comprender el ego del jefe, comprender tu propio ego, comprender los mecanismos que han producido esa escena y los resultados emocionales de uno y otro. Porque cuando el jefe echa una bronca, cuando tú echas una bronca, cuando tu ego a través de ti echa una bronca, el que echa una bronca se perturba a sí mismo primero. ¡Maldita sea, Gutiérrez! Se está llenando de cianuro. Luego tú das un portazo y el jefe se queda en el despacho y ya está con ese malestar. O sea, uno echa broncas porque es ignorante, porque ignora las consecuencias emocionales que tiene sobre sí mismo, ¿no? Entonces, claro, no he aceptado la bronca, y fijaros, y me he perturbado a mí mismo. ¿Cuántos hablamos así? Oye, Borja, ¿dónde estás? Pues mira, me estoy perturbando otra vez a mí mismo, porque otra vez, como el día de la marmota, llego tarde a trabajar. Y no, hoy me he tomado 3 chupitos de cianuro, y espérate, porque estoy convencido de que cuando llega al despacho mi jefe me voy a perturbar, hoy va a ser la hostia. ¿Qué tal el fin de semana, Borja? Uy, me voy a perturbar mucho a mí mismo. ¿Por qué? Viene mi suegra a comer. No os lo creáis, por favor. Verificarlo, ser verdaderos escépticos, analizarlo, investigar, dedicar una temporada de vuestra vida a analizar en vuestro interior si esto es verdad. Nadie nunca nos ha hecho daño emocionalmente. Nadie puede hacernos sufrir. Nadie tiene ese poder sobre nosotros. Nos pueden pegar, nos pueden hacer daño físicamente, pero emocionalmente, frente al estímulo externo, oye, un estímulo adverso, una bronca, tú siempre tienes la capacidad de, en vez de reaccionar como un esclavo, como una marioneta, como un autómata, que es lo que somos cuando vivimos desde el ego, puedes empezar a responder. Puedes tener la habilidad de responder, de dar una respuesta voluntaria, consciente, más sabia, frente a la bronca del jefe. ¿Cómo puedo interpretar esta situación neutra? ¿Cómo puedo adoptar una actitud más constructiva, menos egoica, para no tomármelo como algo personal? Oye, igual puedes comprender que para que una persona siempre esté echando broncas, pues podemos verificar que esa persona no está bien consigo misma, que tiene un profundo conflicto interno, que debe ser muy ignorante, que vete tú a saber qué infancia tuvo, la madre que tuvo, cómo le van sus relaciones sexuales, no lo sabemos tú. No tenemos ni idea de la batalla interna que se está lidiando en el interior de las personas, del mismo modo que los demás no saben lo que pasa en nuestro interior. Pues claro, cuando tú empiezas a comprender al otro y a comprenderte a ti y a ir más allá de este ego, estás pues frente al jefe, aparte del día de la marmota, si es que el ego siempre reacciona de una misma manera frente a un determinado estímulo, eso nos va a dar ventajas competitivas. Yo ya conozco a mi jefe, yo ya sé lo que me va a decir. Y oye, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con él, con su malestar, porque igual otro jefe, frente a esta misma situación, lidiaría con ello de forma diferente. Diría, oye, Vilaseca, oye, ¿qué ha pasado? Ah, un tráfico. Bueno, oye, no pasa nada, va, pasa, pero por favor, si puede ser. ¿Me explico o no? Cada persona lo lidiaría en función de muchas variables, ¿no? Cuando empiezas a comprender todo esto, pues igual tú ya te preparas, tú ya coges el coche y dices, ¡che! Importantísimo hablar con tu ego, pero diálogo interno o en voz baja, por favor. ¡Che! Porque si no todos al manicomio, ¿me explico? Es un diálogo interno. ¡Che! Voy a coger el coche. Si alguien de esta sala se sigue perturbando por el tráfico, empezar por ahí. Es el primer paso. Yo antes me perturbaba un montón por el tráfico, pero poco a poco vas dándote cuenta de que la gente no lo hace para putearte, ¿me explico o no? Que cada uno tiene sus movidas y su viaje y su dirección y que no están todos ahí, vamos a putear a Borja, venga, que llegue tarde, ¿me explico o no? Es muy egocéntrico. Pitar el claxon y pensar, ¿pero por qué me haces esto, no? Vivimos en esa ignorancia, ¿no? Entonces, oye tú, Borja, voy a coger el coche, voy a coger la moto, no me voy a perturbar a mí mismo. Voy a aprender a fluir con el orden, con este proceso que llamamos tráfico, y cuando llega al despacho, si llego tarde, ¡che! Antes de entrar, ¡Vilaseca! Un momento, voy al baño. El baño es un lugar sagrado de crecimiento personal, ¿verdad? Vas al baño, en el baño no entra nadie, ¿verdad? Toc, toc, ocupado, yo creo que el ego respeta eso. Y tú vas al baño, pero no vas al baño a hacer lo de siempre, te miras al espejo, hoy no me voy a perturbar, hoy no me voy a perturbar.
Y la verdad es que he hecho esto en mis empresas, donde he trabajado. Respiras y te recuerdas, che, mi bienestar, mi malestar, no tiene nada que ver con la actitud de mi jefe. Yo no le voy a dar hoy el poder a mi jefe de que determine mi jefe, su ignorancia, su propio ego, cómo yo me voy a sentir. Voy a empezar a madurar, voy a empezar a hacerme más responsable de mi vida. Entonces te lo recuerdas y sales de ahí ya con una actitud, con una determinación y entras en el despacho, ¡Vilaseca, siéntate! Y tú, si ves que es muy adverso, en tu diálogo interno, hoy no me voy a perturbar, hoy no me voy a... No lo cantéis en voz alta, por favor, ¿eh? Y el jefe, ¡Vilaseca, es que estoy harto, es que estoy harto! Y entonces tú vas haciendo internamente... Y si no funciona, las dos a la vez, hoy no me voy a perturbar, hoy no me voy a perturbar. O sea, intentas... Al final, uno verifica que mi estado de ánimo tiene que ver por mis emociones y mis emociones las determinan no los acontecimientos, sino los pensamientos que yo pongo en mi mente frente a esos acontecimientos. Yo no puedo cambiar a mi jefe, pero yo sí que puedo cambiar mis pensamientos. Y como decía Buda, ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos, cuando son pensamientos del ego. Entonces, insisto, querer cambiar la realidad, querer cambiar al otro, querer cambiar al jefe, oye, tú, es legítimo, es válido. Pero al hacerlo, seguramente vas a alimentar una parte de tu propio ego. Al hacerlo, seguramente vas a cosechar algo de insatisfacción y algo de sufrimiento, ¿no? Llega un momento que te das cuenta de que tú estás condenado a ser el cambio que quieres ver en este mundo. Y este seguramente va a ser el lema del siglo XXI. Basta ya, tú, basta ya de tanto infantilismo. Es hora de madurar, es hora de mirarnos en el espejo, es hora de entender que la sociedad es un fiel reflejo de cómo somos, cómo pensamos, cómo nos comportamos la mayoría de personas. Y si la mayoría de personas seguimos tiranizados detrás de este ego que nos manipula y que nos convierte nuestra vida en un infierno, eso es lo que proyectaremos, eso es lo que compartiremos. Ese será nuestro granito de arena en este mundo en el que vivimos, ¿no? Bueno, otra clave, claro, imaginaos todo esto en el interior del ego, con las personas después de tantos chupitos y chupitos y chupitos de cianuro, porque la vida es como es, pero la vida no suele ser como yo quiero que sea. Entonces ahí hay un gap, la vida es como es, pero yo choco, lucho, entro en conflicto con la vida porque no es como a mi ego le gustaría. Y ahí creo el sufrimiento. O sea, estamos llenos de dolor. Estamos llenos de dolor. Imaginaos ya el dolor que hemos vivido en la infancia, en la juventud. Empezamos a hacernos mayores y cargamos con una mochila de dolor tremendo. ¿Por qué no vivimos en el presente? Lo que nos dicen siempre, aquí y ahora. No, nuestro ego, nuestra mente siempre está en el pasado, en el futuro. Somos hiperactivos, siempre haciendo cosas, siempre huyendo de nosotros mismos, siempre buscando más, queriendo más, ¿no? Siempre ahí detrás de pantallas y cada vez más pantallas, porque estamos completamente enajenados. Somos incapaces de vivir en el presente, porque para vivir en el presente hemos de sentir nuestro ser aquí y ahora. Pero nuestro ser, recordemos que está ahí enterrado y ahora mismo está soterrado por capas y capas y capas, no solo de condicionamiento y de creencias, sino también de dolor enquistado. Entonces, cuando nos paramos y hacemos nada y nos quedamos en silencio, sin estímulos, sin distracciones, solos, escuchando lo que pasa en nuestro interior, empezamos a sentir un malestar, una incomodidad. Empezamos a conectar con ese dolorcito. No nos gusta el dolorcito. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a poner la atención fuera, encendemos la tele no porque queramos ver nada, sino porque queremos escapar de nosotros mismos. Y el dolor va a seguir ahí, ¿eh? Y desde ese dolor nos va a hacer mucho más susceptibles. Ese dolor nos va a llevar a vivir a la defensiva, con lo cual perpetúa estos mecanismos de los que estamos hablando. En el viaje al autoconocimiento, tarde o temprano, es fundamental confrontar eso. Y ahí está la herramienta, la gran medicina, que se llama meditación. Estar en silencio, con uno mismo, observando la mente, los pensamientos, esta locura que está en nuestro interior. Madre mía, qué pensamiento acaba de pasar. Madre mía. Y otro, venga, como nubes tú. Y poco a poco van empezando a aflorar emociones reprimidas. Vete tú a saber de cuándo y de dónde vienen. Ira, tristeza, muchos miedos. De repente asoma la cara de tu padre, la cara de tu madre, la cara del exnovio, de la exnovia. Cosas que te han pasado y que están ahí, enquistadas, que te impiden conectar con lo más profundo de ti. Y de repente igual empiezas a sentir cosas y te da por llorar o te da por darle patadas a la almohada, lo que sea, pero empiezas a sentir ese dolor. Y es una maravilla. Porque el viaje al autoconocimiento, yo siempre lo digo, conocerse a uno mismo es doloroso, pero puede liberarte del sufrimiento. Entonces no tengamos miedo de ese dolor. Y hagamos uso de la evasión con conciencia, pero tarde o temprano hemos de confrontar, insisto, ese dolor que nos hemos generado nosotros debido a las interpretaciones subjetivas y egocéntricas que hemos venido haciendo de las situaciones y personas neutras con las que hemos interactuado. Claro,
No confronto ese dolor, no sé lo que es la verdadera felicidad, el verdadero bienestar, estar bien con uno mismo, me conformo con el bien tener que propone la sociedad. Ahí el triunfo del consumo, hiperconsumo materialista, de cosas y más cosas y más cosas, y las cosas están muy bien y el materialismo es maravilloso, pero si proyectamos nuestra felicidad como no la encontramos dentro, fijaros, el crecimiento económico se sostiene sobre la insatisfacción permanente de la sociedad. Le interesa mucho a este sistema que tú te sientas permanentemente insatisfecho porque eso garantizará que permanentemente estás cosechando, que busques en el consumo algo que el consumo jamás podrá darnos. El consumo está muy bien para muchas cosas, pero ojo con buscar en él lo que jamás nos va a dar. Y de ahí que oye cada vez motos y coches más grandes y viajes no sé cuántos y bueno, todo esto a costa de ir destruyendo este maravilloso planeta en el que vivimos. Me encantan los movimientos ecologistas, súper egoicos. Salvemos al planeta. El planeta se salvará, hombre. Volverán a surgir las flores y las plantas y enterrarán las ciudades. Lo que igual no se salvará es la especie humana. Este es otro debate del cual, si queréis, hablamos otro día, ¿no? Sentimos un gran vacío en nuestro interior. Un vacío existencial, un vacío insoportable. Y el otro día leí un estudio que me encantó. No sé quién lo hizo ni dónde verificarlo, pero sé que ponían a individuos, adultos, maduros, en una sala, en una habitación, que no había nada, salvo, bueno, un pequeño cachivache que hacía descargas eléctricas pequeñas, ¿no? Bueno, pues verificaron que un alto porcentaje de esos adultos que entraban y que el experimento era que tenían que estar 15 minutos haciendo nada en esa sala sin estímulos, pues más del 40% se hizo una descarga eléctrica, tú. Oh, ¡qué aburrimiento! El aburrimiento está socialmente aceptado, ¿verdad? Aburrimiento viene de ab horrere, sentir horror dentro de ti. El horror vacui, el horror al vacío. Por eso es fundamental, insisto, el silencio, la meditación, el hacer nada, respirar, sentirte, escucharte. Ese es el viaje. Por supuesto, el trabajo cognitivo, conocer al ego, conocer tu herida, todo eso nos va a ayudar a adentrarnos en ese silencio que tanto miedo nos da, ¿no? Insisto, por eso podemos entender la sociedad materialista en la que vivimos, entendiendo, oye, ese vacío que jamás llenaremos con lo de fuera. El vacío, en última instancia, es una cortina de humo. Tú vas conectando, vas yendo hacia adentro. El vacío tiene una connotación muy negativa en Occidente, pero en Oriente tiene una connotación más positiva. El vacío es la puerta de entrada, es esa cortina de humo que cuando conectas con ese vacío asusta, pero si lo traspasas, si sueltas el control, accedes a esa verdadera esencia. Con lo cual, entrar en contacto con el vacío es un síntoma de madurez. Es un síntoma de que ya, oye, no te estás enajenando ni buscas todo el rato entretenimiento. Estás empezando a entrar más en contacto con tu interior. Bueno, y lo que decíamos, claro, imaginaos, vivimos de esta manera. Estoy explicando generalmente cada persona pues que lo extrapole a su situación personal, a su psicología, a sus circunstancias, pero imaginaros, ¿no? Todo lo que está pasando dentro del ser humano y aún así tenemos resistencia al cambio. Tenemos mucho miedo al cambio. No queremos cambiar, no queremos salirnos de esta situación. Estamos en nuestra zona de comodidad. No estoy muy mal, no estoy muy bien, bueno, el ego pues me va manipulando, me va maltratando, voy sufriendo un poco por aquí, tengo miedos por allá, tristeza, pero no, cambiar no. Cuestionar mi sistema de creencias, mi forma de pensar, empezar a poner foco en mi interior. Porque claro, quien mira hacia afuera sigue dormido, sigue enajenado. Quien empieza a mirar en su interior empieza a despertar. Y el autoconocimiento es una metáfora de este despertar que estamos viviendo en esta sociedad. Pues claro, insisto, el miedo al cambio es porque, ostras, porque el ego no le interesa que tú cambies. El ego te va susurrando, el ego va demonizando, ridiculizando, incluso el camino que te puede liberar del propio ego. Por eso insisto, por lo menos seamos escépticos, basados en la humildad, investiguemos, analicemos, verifiquemos si todo esto es verdad y si realmente podemos vivir la vida sin estar tan identificados con nuestro propio ego. Y una última reflexión, el ego espiritual, ¿no? Claro, tú eres condicionado por la sociedad, tienes una determinada identidad, un falso concepto de identidad, muy materialista, unos valores y unas aspiraciones como el éxito, el estatus, el prestigio, el dinero, la riqueza material, que los demás te quieran, que los demás piensen bien de ti, ¿me explico? No, siempre buscando fuera. Y de repente, oye, te lees un libro, haces un cursito, ¿verdad? Empiezas a entrar en este viaje, en esta industria del crecimiento personal, el coaching, la espiritualidad, que hemos de ser muy críticos, porque hay un mensaje sagrado, ¿eh? Hay un mensaje profundamente espiritual, que no religioso. Siempre digo que la religión es para las personas que tienen miedo de ir al infierno. La espiritualidad es para las personas que ya hemos estado en el infierno.
El infierno es empacharte de tu propio ego y una oscuridad tremenda, donde es que no hay ninguna salida, no hay ninguna luz ahí, ¿no? Lo digo por experiencia. Claro, el ego espiritual tiene que ver con que de repente te metes en este viaje, haces clic, clac, cluc, empiezas a despertar, empiezas a trabajarte interiormente, empiezas a cosechar ciertos resultados, pero el ego no es tan tonto, el ego quiere sobrevivir en ti, el ego se sofistica. Y entonces de repente se pone sus túnicas, igual cambias un poco la forma de hablar, la ropa, y entonces vas al otro y dices, tío, ¿sigues comiendo carne? Tú no te rías, ¿conoces el eneagrama? ¿No conoces el eneagrama? ¿No has leído el Tao Te Ching? ¿Tú no meditas? Yo medito mucho, cada mañana, cada tarde. Claro, el ego empieza a sentirse mejor, es increíble, porque empieza a conocerse a sí mismo. Claro, tú te estás conociendo, no te estás conociendo a ti. El ego te está haciendo creer que te conoces, ¿me explico? No, pero te sigue manipulando. El ego quiere sobrevivir en nosotros. El ego ha fundado todas las religiones, no lo dudéis. A imagen de Dios, a imagen y semejanza del ego, no del hombre, del ego. El Dios del catolicismo, del cristianismo es tremendo, ¿no? El miedo que te hace tener y el infierno en el que vivirás. Madre mía, cuentos infantiles, tú. La espiritualidad es otra cosa. La espiritualidad tiene que ver con la sanación profunda psicológica, con sanar tu herida. Cuando tú empiezas a sanar tu herida, de repente te das cuenta de que no te quieres. En vez de buscar el amor fuera, date el amor a ti mismo, aprende a amarte. Que no confías en ti, empieces a buscar la seguridad fuera, empieza a confiar en ti. Que te sientes imperfecto, no, en vez de querer la perfección fuera, no, aprende a sentirte perfecto tal como eres, aceptándote tal como eres. Y de pronto vas limpiando las gafas del ego y vas empezando a ver la realidad. Pero ya no ves la realidad desde los conceptos con los que fuiste condicionado. Empiezas a ver la realidad, la vida como la vida verdaderamente es. Y la vida es un proceso de aprendizaje, un proceso evolutivo. Evolucionar en conciencia, evolucionar en felicidad, evolucionar en amor. Tu evolución es proporcional al grado de ir soltando tu pequeño ego. El ego pasa de vivir aquí, y fijaros, el ego empieza a vivir aquí, porque cuando hablamos de trascender al ego, el ego siempre va a estar presente, porque el ego es instinto de supervivencia, pero fijaos, físico. Si no tuviéramos ego y apareciera un león, imaginaos esta sala, un león, todos, ¡ay, mira, un león! A ver a quién se come. Yo que estoy sudando, ¿verdad? Aquí como un pollo, pues igual, venga, león, disfruta. Venga, león, no seas tímido, va. O te asomas a un precipicio y el ego te dice, tío, el vértigo, te vas a caer, tío. Está muy bien el ego para eso. Si no tuviéramos ego, a ver qué pasa por aquí, ¿me explico o no? El ego, incluso, conscientemente, tiene su pequeña función. Porque, oye, si apareciera un león aquí, gracias a que tenemos ego, pues madre mía lo que correríamos aquí para sobrevivir. Pero es que hace mucho tiempo que muchos de nosotros no estamos aquí para sobrevivir. Estamos aquí para vivir plenamente. Pero estamos llenos de miedos, de ignorancia, tiranizados por nuestro propio ego, creando una sociedad y una cosmología y unas religiones y unas filosofías a imagen y semejanza de este ego, ¿no? Entonces, insisto, para mí el viaje es ir más allá, es desidentificarse, dejarte de creer este ego, dejar espacio para que puedas ver la vida con otros ojos, mucho más profundos, mucho más esenciales, ¿no? Bueno, va un poco por aquí. El ego espiritual es el último obstáculo, porque ya una vez entras en el camino espiritual, en el viaje del autoconocimiento, simplemente ya sabéis que no hay ninguna meta, es disfrutar del camino, pero es simplemente, oye, ojo porque el ego se puede seguir perpetuando, ¿eh?